Jesús, un saludo de nuevo a todos y todas que están aquí en este foro. Agradecer a los organizadores por abordar este tema que me parece tan interesante y relevante de la enseñanza de la argumentación en el bachillerato. Bueno, les voy a compartir una presentación. Em, Como mencionaba el profesor Zúñiga, es una propuesta de evaluación de competencias argumentativas que desarrollé dentro de un proyecto de investigación de mi doctorado en educación que se llamó el Club de la Argumentación. El día de ayer expuse las estrategias didácticas que se diseñaron y aplicaron en este proyecto de investigación y ahora, el día de hoy, voy a compartirles cuáles fueron los instrumentos de evaluación que diseñé y cuáles fueron los resultados que obtuve en este Club de la Argumentación. Pienso que estos instrumentos se pueden utilizar con independencia de las estrategias en concreto que apliqué. Entonces, pues en ese sentido, pienso que pueden ser también aplicadas en general en la Escuela Nacional Preparatoria. Bueno, em, primero un poco de contexto. Estamos partiendo de unas estrategias que se enmarcan dentro de la asignatura de ética, de la enseñanza de ética, que se imparte en el 5º año de la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, en el programa actualizado de ética, como ya lo mencionaba ayer, las competencias argumentativas han cobrado una relevancia muy notable. Por ejemplo, podemos leer en la presentación del programa de ética que uno de los objetivos es que el alumno desarrolle una actitud responsable y autónoma frente a sí mismo y su entorno a través de los temas, las herramientas de análisis, deliberación y argumentación filosóficas que ofrece la ética para impulsar el crecimiento de su ser personal y su dimensión social ante la problemática inédita del mundo actual. Y de igual manera, en las sugerencias de trabajo se menciona que el docente deberá poner particular énfasis en las habilidades básicas de comunicación, así como las de deliberación. Entonces, podemos observar que en el programa actualizado de ética del 2017, la argumentación, la deliberación, tiene un papel muy importante en esta asignatura, y esto me llevó a preguntarme, ¿y en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos definir la competencia argumentativa? Y a partir de ello, pues, ¿cómo podemos evaluarlo? Entonces, en este trabajo, lo que les presento es una propuesta mía de definición conceptual y operativa de la competencia argumentativa, así como un instrumento de evaluación y una técnica de evaluación. Bueno, estos son los objetivos: definir la competencia argumentativa de manera conceptual y operativa y diseñar una técnica y un instrumento de evaluación que nos permita conocer el grado de desarrollo de competencias argumentativas en los estudiantes de bachillerato. La definición conceptual ya la compartí ayer, desde un enfoque constructivista y sociocultural, por una parte, pero también por otra parte tomando en cuenta la teoría de la argumentación, sobre todo esta vertiente de la pragmadialéctica, pues la he definido como la capacidad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos, entendiendo por ello actitudes, habilidades y conocimientos, con la finalidad de resolver una diferencia de opinión o tomar una decisión colectiva mediante prácticas discursivas en un contexto social específico. Ahora, la definición operacional. La competencia argumentativa, entonces, la podemos evaluar a partir de las respuestas que un sujeto proporcione a un cuestionario, el que les voy a presentar a continuación, elaborado a partir de indicadores derivados de las 3 dimensiones de la competencia: conocimiento, habilidades y actitudes. Esto es lo que me gustaría someter a su consideración. Bueno, en cuanto a la dimensión del conocimiento, planteo, siguiendo a Habermas, que, bueno, Habermas planteaba, y creo que es consenso, que la argumentación se puede enfocar desde sus condiciones, su procedimiento y su producto. Y el producto de la argumentación es el argumento. Los argumentos son el producto de la argumentación. Entonces, de acuerdo con Habermas, una descripción completa, adecuada de los elementos esenciales de un argumento se encuentra en el esquema argumentativo de Toulmin, el cual
consta de tesis, bases, garantía, respaldo, salvedad y matizador modal. Ahora, en cuanto a la finalidad de la práctica argumentativa, también apoyándonos en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, pues se entiende que la finalidad de una práctica argumentativa es resolver un desacuerdo o una diferencia de opinión a través de argumentos y no por compromisos negociados o la coacción. Después, las condiciones de participación, que también establece Habermas, de participación en prácticas argumentativas son la simetría, es decir, la igualdad de oportunidad para hablar, la inclusión de todos los afectados. También menciona la honestidad, es decir, la correspondencia entre lo que se expresa y lo que se piensa. Y, bueno, la libertad de coacción, estar libre de coacción. Esto es más o menos lo que incluye la situación ideal de habla. Por último, la competencia colaborativa tiene que ver con el procedimiento. El procedimiento, de acuerdo con Habermas de nuevo, consiste en una división del trabajo entre proponentes y oponentes en una competencia colaborativa donde se busca los mejores argumentos. Bueno, estos serían los conocimientos que una competencia argumentativa supondría. Ahora, las habilidades. Las primeras 5 habilidades que menciono son retomadas del texto de Diana Kuhn, publicado en 1991, Las habilidades de la argumentación. Bueno, aquí debo decir que entonces, para empezar, la habilidad de presentar una tesis consiste en expresar mediante un enunciado el punto de vista personal sobre un tema. La habilidad de justificación, consiste en aportar pruebas o evidencias en apoyo a nuestro punto de vista. La habilidad de teorías alternativas consiste en generar una opinión que se pueda atribuir a un oponente virtual o real. La habilidad de contraargumentos consiste en poder igualmente generar pruebas o evidencias que nuestro oponente esgrimiría en favor de su opinión. La habilidad de refutación consiste en la capacidad de criticar ya sea tanto las teorías alternativas como los contraargumentos de nuestro oponente. Y las últimas 2 habilidades las retomé de un estudio del 2000 de Sardá y San Martín en la argumentación en la clase de ciencias. Ellos complementan, perdón, ellas, porque son 2 mujeres. ¿Cómo que fin nos vamos? ¿Está bien? Perdón. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Se filtró un micrófono. Gracias, gracias. Las últimas 2 habilidades, como decía, las recuperé de un estudio de Sardá y San Martín, quienes complementan el esquema argumentativo de Toulmin con elementos que tienen que ver con la retórica, como es plantear ejemplos, inferir consecuencias, aplicaciones, supuestos, así como comparar ventajas y desventajas en términos pragmáticos, digamos de utilidad. Bueno, ahora sigamos con las actitudes. En cuanto a las actitudes, recuperé ideas de Habermas, de Meren y de Adela Cortina. Para empezar, de Habermas, pues está la idea de la imparcialidad, que consiste en hacer a un lado las pasiones o intereses personales. Hacer a un lado, es decir, como poner en suspenso, entre paréntesis, en el momento en el que uno se involucra en una práctica argumentativa. La apertura, esto es la disposición a tanto defender como modificar nuestros puntos de vista a partir de la argumentación. La tercera actitud es el pluralismo, que consiste en valorar y respetar la diversidad de formas de vida y de puntos de vista. Y por último, la democracia, que sería aceptar las normas de convivencia que se deriven del consenso alcanzado en las prácticas argumentativas. Bueno, pues esta es mi propuesta de caracterización de una competencia argumentativa.
en conocimientos, habilidades y actitudes. Y a partir de esta caracterización elaboré un instrumento, que es un cuestionario semiestructurado, donde tenemos reactivos cerrados, otros abiertos. El primero, que compete a la identificación de los componentes esenciales de un argumento. Se le proporciona al estudiante un argumento y se les pide que indique cuál enunciado funciona como tesis, cuál como garantía, cuál como bases o evidencias, cuál como respaldo, cuál como salvedad y cuál y ya, ¿no? No les puse como tal los términos que utiliza Toulmin, sino que traté de hacer una descripción de ellos para que el reconocimiento no dependiera del recuerdo de estos términos del esquema argumentativo de Toulmin. Debo decir que el argumento que aparece en pantalla es el del cuestionario inicial, el cuestionario diagnóstico. Porque como les mencionaba, bueno, estos instrumentos los diseñé dentro de un proyecto de investigación del Club de la Argumentación, en la cual se aplicaron 4 estrategias didácticas: debate, mesa redonda, estudio de casos y juego de roles. Antes de aplicar estas estrategias, implementé un cuestionario diagnóstico, que es el que tenemos en pantalla, y al terminar las 4 estrategias, implementé otra vez el cuestionario con cambios para evaluar si hubo alguna mejoría o no. Entonces, este ejemplo es el que les presenté a los alumnos en el cuestionario inicial o diagnóstico. Las siguientes preguntas que aparecen en el cuestionario son: ¿cuál es la finalidad de un diálogo? Lo que corresponde a la finalidad de la práctica argumentativa, el conocimiento de la finalidad de la práctica argumentativa. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir y respetar los participantes de un diálogo? La cuarta es: ¿cómo se lleva a cabo un diálogo? Y la quinta, le solicité a los estudiantes que escribieran un texto argumentativo sobre algún tema con el que estuvieran familiarizados o se sintieran involucrados. Bueno, también cabe aclarar aquí que utilizo la palabra diálogo y no práctica argumentativa, porque, bueno, el diálogo es el término que aparece en el programa de ética y es con el que están más familiarizados los estudiantes. Estas son preguntas abiertas. Y por último, las actitudes, ¿cómo las evalué en este instrumento? Pues mediante una escala de Likert, en la cual les pedí a los estudiantes que indicaran del 1 al 5, donde 1 es que se sienten nada de acuerdo y 5 completamente de acuerdo, con las siguientes actitudes: adopción de un punto de vista imparcial, disposición a defender o modificar, valoración y respeto, lo que ya mencioné, ¿no? Entonces, si ellos consideran que poseen esas actitudes, pues le ponen 5, y si consideran que para nada las tienen, le colocaron 1. Bueno, debo mencionar que este cuestionario lo contestaron muchos estudiantes, el cuestionario inicial, pero el cuestionario final lo contestaron menos estudiantes, de tal manera que yo me quedé con una muestra de 15 estudiantes, que fueron los que contestaron tanto el inicial como el final. Ahora, pienso que no basta con un cuestionario aplicado de manera individual a los estudiantes para determinar su competencia argumentativa, sino que sostengo que es necesario también analizar las actuaciones de los sujetos en la medida en que se involucren en prácticas argumentativas. Y propongo analizar estas actuaciones a través de los indicadores que ya mencioné de las habilidades argumentativas. En cuanto a las actuaciones o actos de habla de estos sujetos en el debate, la mesa redonda, el estudio de casos y juego de roles, se analizaron 62 discursos argumentativos que se pronunciaron en estas 4 estrategias, y lo que voy a mencionar a continuación, que son los resultados, pertenece tanto a los discursos orales registrados en las estrategias como a también las respuestas ofrecidas en los cuestionarios. Entonces vamos a los resultados. En cuanto a los conocimientos argumentativos, pues
notamos una disminución en la capacidad de reconocer los componentes esenciales del argumento. Es decir, los estudiantes fallaron más en el test final al momento de reconocer cuál era la tesis, cuál la garantía, cuál las evidencias, etcétera. Le restan 5 minutos, profesor. Gracias. En cuanto a la finalidad, pues en ambos cuestionarios mencionaron que la finalidad es resolver una diferencia de opinión e intercambiar información, pero en el cuestionario final mencionaron 73% que adquirieron conocimientos nuevos a partir de su participación en las prácticas argumentativas. Por ejemplo, mencionaron algo que me resulta muy interesante, que aprendieron que no siempre se llega a acuerdos y que la finalidad no es necesariamente llegar a acuerdos, sino que también puede ser aprender o, decía un alumno, revelarse ante los demás en el sentido del reconocimiento mutuo. Las condiciones de participación, pues mencionaron la importancia del respeto, de hablar por turnos, de hablar con coherencia, y después de participar en el club de la argumentación, 57% de los estudiantes declaró que consideran también muy importante la coherencia en el discurso, es decir, aumentó pues la importancia que le asignaban a la coherencia en el discurso, el respeto y la escucha atenta. Ahora, en cuanto a la competencia colaborativa, mencionaban que se trata para dialogar pues de una práctica regulada, con roles, con turnos de participación, y al final del club mencionaron que es muy importante también en el procedimiento del diálogo la preparación previa y el control del tiempo para hablar. Ahora, en cuanto a las habilidades, aquí nada más tenemos un comparativo de las habilidades en frecuencia, como aparecieron en el test inicial y en el test final. Podemos observar que en algunos rubros se mantuvo igual, como la tesis y la teoría alternativa, en otros aumentó, como la justificación y los argumentos, y bueno, en uno disminuyó, en dos disminuyó. Pero vamos a verlo con más detalle, porque en estas gráficas se puede observar no solamente la frecuencia en la que se llevaron a cabo las habilidades argumentativas, sino también la calidad. Entonces, en cuanto a la habilidad de presentar tesis, podemos observar cómo hubo un incremento tanto en la cantidad como en la calidad, si comparamos el cuestionario diagnóstico con el cuestionario final. Las barras azules son, digamos, las frecuencias, la verde es la corrección y la roja es la incorrección de la habilidad correspondiente. También quiero llamar la atención en que fue el debate, la estrategia que generó mayor número de tesis. Bueno, está ahí pareja con asamblea y cuestionario. Sin embargo, es el debate, la estrategia que generó mayor número de tesis correctas. Me voy un poco más rápido. Ahora, en cuanto a la habilidad de justificación, podemos observar que disminuyó el promedio general de la habilidad de justificación en comparación a la habilidad de presentar una tesis. Aquí tenemos un promedio de 83,1%, pero de nuevo observamos una mejoría si comparamos el cuestionario inicial con el final, una mejoría en cuanto a la cantidad y la calidad. Y de nuevo, pues tenemos el debate como una estrategia donde se presentaron el mayor número de justificaciones y también con una calidad adecuada. La habilidad de presentar teorías alternativas, esta es una habilidad que no se presentó mucho en las estrategias del Club de la Argumentación. Tenemos un promedio general de 35,7%. Sin embargo, pues sí se nota una mejoría entre el cuestionario diagnóstico y el cuestionario final, siendo el debate la estrategia que tuvo mayor número y mayor calidad. En la habilidad de contraargumentos, pues notamos que casi no se llevaron a cabo contraargumentos. El cuestionario diagnóstico, el cuestionario final casi están igual, entonces esa no fue una habilidad que haya mejorado, y el debate de nueva cuenta es la estrategia que más implicó la habilidad. En cuanto a las inferencias, hay un importante número de inferencias, de supuestos, consecuencias, aplicaciones o ejemplos. Disminuyó esta habilidad comparando el cuestionario diagnóstico con el final, pero también, digamos, aumentó en calidad. Ya un minuto más y acabo. En cuanto a comparación, no se registraron
Y de refutación, bueno, en refutación tenemos que es una habilidad poco practicada, 35,8%, y que si comparamos los resultados del diagnóstico con el final, pues notamos que se registró un descenso en la cantidad, pero podríamos mencionar una mejoría leve en la calidad. El debate, de nuevo, fue el que tuvo más refutaciones. De las actitudes argumentativas, nada más mencionar que en general se nota una ligera disminución, pero yo se lo atribuyo a que los estudiantes en el cuestionario final pudieron contestar esta escala de Likert ya habiendo experimentado las dificultades de una práctica argumentativa, mientras que en el test final pues solamente dieron su opinión sin haberlo aplicado. Bueno, en las conclusiones entonces mejoraron los conocimientos argumentativos de los participantes, con excepción de el reconocimiento de los componentes esenciales del argumento. Se desarrollaron las habilidades en general, menos las que ya mencioné, y considero que si bien no se mejoraron las actitudes argumentativas, pues sí se consolidaron. Para terminar ya, pues pienso que, como lo decía, no basta con aplicar un cuestionario individual para evaluar una competencia argumentativa, sino que debemos también generar prácticas argumentativas intersubjetivas y poder evaluar de esa manera las habilidades de los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, profesor, agradecemos su interesante ponencia y pasamos al tiempo de las preguntas. No sé, bueno, hay aplausos primero. Y hay en principio una pregunta que le hacen en el chat acerca de si se publicará esta investigación. Bueno, yo tengo la investigación en mi página de academia.edu, algo así se llama. Entonces, ahí la pueden consultar. Y ayer comentaban la posibilidad de subir los materiales que aquí se han expuesto a la Academia Mexicana de Lógica, lo cual a mí me encantaría si eso puede ocurrir, poder subir la tesis ahí. Ok, muy bien. Bueno, el doctor Humberto, adelante, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la continuación de la charla, que contestaba a algo que le pregunté ayer. Animarle, aprovechando a publicar su investigación, y aprovecho para hacerme publicidad. Nosotros tenemos una revista iberoamericana de argumentación y yo creo que si está interesado podría enviar su investigación. Pero yendo ya a lo que es su charla, bueno, primero una aclaración terminológica. Pidió disculpas por usar el término diálogo, pero hay que recordar que Walton y Crabbe usan justamente diálogo en esa acepción de intercambio argumentativo en la teoría de diálogos, o sea que en ese sentido, aunque yo sé que usted es más bien pragmadialéctico, por lo que ha dicho, está perfecto. Pero mi pregunta de fondo se refiere digamos, al diseño que ha hecho y al tipo de habilidades que mide. Y es que creo que que no ha tenido del todo en cuenta que los roles que se pueden desempeñar en un intercambio argumentativo son distintos. No solo hay un proponente, también hay un oponente y también puede haber un juez o un jurado. Entonces, creo que se ha centrado en la producción de argumentos y que en parte eso explica por qué los resultados con respecto a la contraargumentación, según ha expuesto usted mismo, son más pobres, y es porque el diseño de algún modo lo orilla un poco. Y algo que he echado en falta completamente, y más en ética, es la idea de ponderación de razones que no he visto que estuvieran en las competencias. Bueno, dicho esto, parece que es que me ha parecido todo mal, no, es al revés, me ha parecido todo bastante bien y señalo cosas que yo creo que podrían enriquecer su investigación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también está la pregunta de David Gaitán. No sé si pueda responder brevemente a Hubert. Sí, es verdad. Adelante, ¿sí? Yo creo que sí, mejor. Ok, bueno, le agradezco mucho los comentarios, doctor. Las observaciones me parecen muy valiosas. En efecto, tomando en cuenta la diversidad de formato de las prácticas argumentativas, vaya, no es lo mismo un debate que una mesa redonda, que un estudio de casos o que una asamblea. Claro que las habilidades son muy diferentes y ese me parece un hallazgo interesante de la investigación que hice, porque, bueno, en el debate vemos que están todas las habilidades muy bien ahí, pero en la mesa redonda no aparecen, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué? Pues porque había convergencia de puntos de vista, entonces no hubo tanta contraargumentación o refutación. Sin embargo, hay otras habilidades que me parecen también importantes que se llevaron a cabo en la mesa redonda, como por ejemplo la habilidad de formular preguntas, preguntas pertinentes, ¿no? Y bueno, esa habilidad, por ejemplo, en Diana Kuhn no está teorizada. No conozco si esté teorizada por parte de alguien esta capacidad de formular preguntas. El doctor Leal está muy preocupado por ese tema. Claro, y creo que lo mencionaban ayer, ¿no? El profesor del TEC de Monterrey, de la problematización. Entonces a mí me parece esa habilidad muy, muy importante que pues está ahí, digamos, en el club de la argumentación se dio, pero mi marco teórico no la pudo abarcar, no la pudo analizar. Y bueno, en cuanto a la ponderación de razones, debo decir que a mí el marco teórico que ofrece Diana Kuhn me parece adecuado porque desde mi punto de vista sí incorpora esta función dialéctica de la argumentación, de la ponderación de razones, al momento de considerar que la argumentación no es solo justificar mi punto de vista, sino también es tomar en cuenta los puntos de vista de un oponente y cómo puedo yo responder a los argumentos o al punto de vista de un oponente. Pero bueno, esa sería mi respuesta eh, para no extenderme más. Gracias. Muy bien. Muchas Sí, gracias. ahora sí, pasamos a la pregunta de David Gaitán. Bueno, Ah, está aquí estudió por el chat. Carlos, felicitaciones por esta investigación. Me gustaría que se pudiera exponer en el taller de didáctica de la lógica. Dejaré mi pregunta para después. Muchas gracias por tu ponencia. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta más. Tenemos un par de minutos. No sé si alguien interesa por hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, entonces damos paso a la siguiente ponencia. Agradecemos al... Yo quería preguntar algo más que no, A ver, pude a ver, Gaby, sí, levantar la manita. Ok, muchas gracias. Bueno, pues nada más es plantearle a Luis Carlos así un poquito de bote pronto, él cómo podría separar, porque bueno, me parece genial todo lo que he estado haciendo. La dificultad que yo le veo es precisamente que si no se separan las distintas tipos de intercambio argumentativo que él está revisando, creo que da mucho lugar a problema de tener criterios mucho más claros y sobre todo que sean trasladables a otras experiencias de otros académicos, ¿no? Pienso yo que sí, ya empezó él a diseccionar un poquito más, pero no sé si en este momento podría decirnos un poco los criterios con los que podría separar los diferentes tipos de intercambio, o si cree que esto es pertinente para el tipo de investigación que está realizando. Gracias. y claro, me parece muy, muy oportuna esta sugerencia de distinguir los distintos tipos de intercambio, pues al menos ya está esta clasificación de Walton de los tipos de diálogo en función de su finalidad, de sus reglas. Eh, pues pienso que en principio tenemos diálogos de investigación, como podría ser la mesa redonda, diálogos de deliberación, como podría ser la asamblea, el juego de roles, diálogos pues, del debate, ¿no? Y claro que en cada uno de estos tipos de diálogo se llevan a cabo habilidades distintas y sí me parecería mucho más apropiado separar. Es decir, bueno, a ver, vamos a analizar esta práctica argumentativa que tiene estas características a través de este conjunto de habilidades, ¿no? Porque no son las mismas. Y bueno, pues yo no hice eso. Debo decir que el tema me gusta mucho y ojalá pudiera hacer otra investigación, ¿no? Más adelante, retomando todas las ideas, sugerencias que han planteado aquí y ojalá pues se puedan seguir realizando foros de este tipo para poder compartir ideas y enriquecernos. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, pues agradecemos la participación de Luis Carlos y vamos entonces a dar paso a la siguiente ponencia.